Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Ya saben que nos pueden escuchar por la frecuencia modulada en un montón de frecuencias. Le damos la de La Laguna, que está funcionando como una puncha, que es la 95.2. Coge La Laguna y parte de toda la parte alta de Santa Cruz y toda la zona de Tacoronte también. La 95.2, entre más frecuencias que tenemos. Y también nos pueden escuchar por internet, ya saben, la 10.es, lo ponen en el móvil, en la tablet, en el ordenador, y se escucha en directo de maravilla. Ya saben que después todos estos programas los pueden oír a la carta cuando quieran y donde quieran, en las plataformas que ustedes quieran. Entre ellas le doy la más importante del mundo, que es Spotify. Ya tenemos con nosotros a Abel Román, que es el coordinador de la Alianza de Vecinos en Canarias. Abel, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Vienes cargado de información, ¿no? Bueno, tengo una información interesante para esta Semana Santa, en la cual estamos celebrando la pasión, que mal dicha la pasión, pero bueno, pero sí que es un tema interesante que vamos a tratar, que no es muy común, ¿no? Entonces, aquí vamos a plantear una serie de preguntas interesantes, que son las siguientes. ¿Jesús murió en la cruz realmente? ¿Y la resurrección no fue una forma velada de constatarlo? ¿Era necesario que Jesús muriese para comunicar su mensaje? Una persona que curaba a ciegos y resucitaba a los muertos, ¿no se podía aplicar a él mismo sus capacidades sobrenaturales para evitar todo lo que le hicieron? ¿Qué hizo Jesús hasta los 30 años? Piénsate que desde los 12 años, que fue la última noticia cuando estuvo en el templo Jesús, hasta los 30 años no se sabe nada. Bueno, pues según historiadores y según personas expertas en este tema, él estuvo preparándose en escuelas filosóficas de Egipto, India y los esenios, donde aprendió sus artes, entre otras la de la curación milagrosa de enfermedades. Uno de sus conocimientos adquiridos en la India fue la de los yogis, y una de ellas fue que neutralizaba el dolor en un estado de samadhi. Por lo tanto, la corona de espina, los latigazos, e inclusive cuando estaba en la cruz, él no sentía nada, porque tenía esa facultad. Nosotros nos podíamos ver a muchos yogis que se clavan clavos, caminan sobre brasas ardientes y no sienten. ¿Y dónde has sacado esta información, Abel? ¿Dónde sacas estas cosas? Bueno, pues hay libros como, por ejemplo, perdón un segundito, que lo tengo por aquí, sobre la historia del Nazareno, de un compositor inglés, que habla de todo ese tipo de cuestiones, y también de Faber-Castell, porque cuando uno empieza a escarbar sobre este tema, empiezan a salir montones de trabajos serios, no ilusorios ni fantásticos, sino que basan en investigaciones importantes, ¿no? Entonces, caramba, que la cosa cada vez tiene más fundamento. Después, en la cruz, cuando dicen que murió en la cruz, tenemos dos temas importantes. En la Sábana Santa, las manchas de sangre era sangre líquida. Un muerto no tiene sangre líquida. Cuando lo bajaron de la cruz y lo amortajaron, estaba vivo, estaba en lo que se llama, en el tema de los yogis, un estado de samadhi, en lo cual las pulsaciones del corazón son tan pequeñas que parece que está muerto. Después, otra cosa importante, no tenía la herida del corazón. Si le hubieran dado un lanzazo en el corazón, hubiera muerto, porque los soldados, para acelerar la muerte de los criminales o de la gente que se crucificaba, para no estar allí todo el tiempo, pues aceleraban la muerte para que eso lo pudieran llevar y ellos poder seguir a sus casas, ¿no? Eso son temas interesantes. Y después, el tema de los clavos en los pies y las manos. Había un pintor Prito Kusen que hizo un estudio
tiene un cuadro muy famoso que se ve al Cristo crucificado pero amarrado por cuerdas. Y él hizo un estudio con un muerto, en el cual decía que era imposible que unos clavos aguantasen el peso de un hombre. Entonces Sí. estaba amarrado con cuerdas, y entonces otra cosa importante porque evitaba un desangramiento. Claro, que porque un peso de esas características clavado al final se desgarra. imposible, y Sí. además pesaba, él medía 1,85 y posiblemente 1,85 medía Sí. Jesús. por el tema de la Sábana Santa, Sí. era 1,85 y lo mínimo que podía pesar una persona de esas son 90 kilos. Como mínimo, Entonces, 90 kilos. En era- 90 kilos ahí clavado, nada, no aguanta, el cuerpo pesa más y cae. Entonces, como estaba en un estado de samadhi que está apenas... ¿Estado de samadhi qué es? A El ver. estado de samadhi es un estado en el cual los yogis Ya, paran el corazón, sí, y apenas... lo paran, bueno. Apenas simplemente para estar a un nivel ínfimo, Sí. que un médico lo ve y casi no lo nota, y entonces ellos pueden estar en un estado de meditación, también Ya. una especie de control del cuerpo. Ya. Entonces, claro, ese estado de samadhi es muy posible que Jesús hubiera estado en la cruz, en ese Clavado, estado, pero vivo, pero vivo, exactamente. pero vivo. Después, Pues entonces no murió, entonces el hombre no murió, ¿o sí? no murió. Entonces, ¿cómo explica? Entonces, Faber-Castell, entonces, si tú es como lo hicimos el otro día, cuando se prohíbe comer cerdo a los árabes o a los indios la vaca o en Occidente la carne, eran medidas higiénicas Claro, de la época. que sacralizaban, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿cómo Eran les- medidas lógicas en aquellos tiempos. Exacto, pero había que coger y motivarlo Ya. de una manera en que fuera exitosa, como es sacralizando la medida. Ya. Entonces, ¿cómo le explicas tú a una persona que Jesús no murió en la cruz? Entonces ahí salta, bueno, resucitó. Pues claro, si Jesús murió, oye, pues murió y punto, va al cielo. Entonces tú crees que no murió, estaba en un estado así como catatónico, Exactamente. se lo bajaron de la cruz, lo metieron en la sábana Y estuvieron ahí 3 días en ese lugar. Sí. Entonces, después a los 3 días, volvió otra vez a la vida. Claro, pero no había muerto, dice. No había muerto. Ya. Volvió otra vez a la vida Ya. y salió de Palestina Sí. y se fue a la India. Y se fue a la India. ¿Por qué? Porque, O sea que no subió al cielo ni nada. no, vamos a ver, si estaba vivo, lo que hizo él fue, ya que esos criminales y delincuentes, que Ya. así los llama, ahora te cuento lo que pasa en las historias en el Tíbet que hay sobre un Buda, un santo que vino, mira, Faber-Castell entrevistó a un lama tibetano Ujú. sobre el tema de las historias de un tal Jesús. Tiene un nombre tibetano, pero en la traducción era Jesús, ¿no? Y en los escritos pone que hace 2000 años vino un Buda de un país lejano que se llamaba Israel a predicar en la India. Ya. Entonces tú dices que Jesús, cuando resucitó, se largó de allí. Se largó de ahí porque, claro, como lo hubieran visto otra vez vivo, se lo hubieran cargado otra vez. Ya. Y se fue a la India. Y se fue a la Porque India. él ya había estado en la India, según. Había estado en la India, en el Tíbet. en Egipto, siempre estudiando conjuntamente con los esenios todos estos temas iniciáticos y de facultades especiales, pero claro, Y ahí ya se pierde el rastro de Jesús en la India. no, ahí cogió, predicó, Sí. incluso se saben las historias donde predicó con los reyes con que se entrevistó, inclusive su tumba. Ya. Está enterrado en la India, Está Jesús. enterrado en la India Ah, qué bueno. y además en un lugar que se llama Srinagar y hay fotos de esa sepultura. Ya. Inclusive hay una tradición. Y no se ha investigado los restos. Sí. No. sea, Los sea- restos no, pero Faber-Castell. Mm. Bueno, esto pasa en una película. Pues sí, Una porque- película porque nueva. Andrea Faber-Castell estuvo allí, hizo un libro que se llamaba Jesús murió y vivió en Cachemira, y en la cual está documentado Sí. históricamente y con montones de escritos en los cuales hablan de un Buda. Allí en el Tíbet a los santos llaman Buda, que se llamaba Jesús. Ya. O sea, un tema muy interesante. Entonces, ¿Y a qué edad murió? A ver. 33, bueno, no se sabe. No se sabe, ¿no? Pues a los 33 fue en la cruz. Exacto, pero después si vivió- se fue a, No se a la sabe. India, al Tíbet y tal, no se sabe, pero dice que murió de viejo. de viejo. No se sabe exactamente la edad, pero que murió de viejo. Ahora, hay otro tema interesante con arreglo a la Semana Santa, y es cómo se ha
desvirtuado el mensaje de Jesús. Ya. Es decir, hay un tema muy importante y es que todos decimos, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿No? ¿Qué misión tuvo? Y normalmente se dice para salvarnos. No, Jesús no vino. Hay una especie de tergiversación de cómo se hace esa salvación. Él vino sobre todo para darnos el mensaje de que había que cambiar el ojo por ojo y el diente por diente por amar a nuestros enemigos como nosotros mismos. Uh-huh. Imponiendo una nueva metodología, porque el mundo occidental necesitaba un mensaje. El mundo occidental tiene la característica de la acción. Entonces el hecho eso significa que hay que coger y pulir esa acción, introduciendo lo que es el amor, la consideración, el respeto ante el sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces ese fue el mensaje de Jesús, pero después ese mensaje fue desvirtuado en el aspecto siguiente, y es que dicen, vamos a ver, Jesús vino para salvarnos, por lo tanto, mientras vivamos, vamos a bailar, vamos a comer, vamos a divertirnos, vamos a hacer todo lo que nos dé la gana, que cuando llegue el final de nuestras vidas, como lo vamos a adorar y lo queremos mucho, Él después nos salvará. No. Uno de sus escritos en el cual se habla de Jesús dice que Él no tiene capacidad para salvar a unas personas que no siguen su mensaje. Una persona que odia, que es un criminal, que es un delincuente. Ese nada, no tiene opción. A él al final, por mucha oración que diga, él no puede coger y cambiar ese tema. Ya. O sea, por lo tanto, y sobre todo eso fue una manipulación de la religión católica al principio de los tiempos, en los cuales se estaba discutiendo mucho sobre dónde venía, qué vino a ser Jesús, si era verdadero, etcétera, 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 hasta que al final dijeron, no, mira, vamos a ver una cuestión. Aquí vamos a decir, vamos aquí a coger y a pasárnoslo magníficamente bien en esta vida, que al final le vamos a pedir a este santo que nos eche una mano y que nos salve. Y eso es un error tremendo, porque esto que implica, por ejemplo, que la mafia, cuando va a asesinar, pues tenga un altarcito para pedirle a la Virgen de los mafiosos que le ayude a que el crimen sea efectivo. En Sudamérica, todos los altares de los criminales piden que cuando van a matar o a robarles ayude a las vírgenes. Entonces, hay unos temas en los cuales la espiritualidad elevada no entra, y es una manipulación. Tú tienes que coger y hacer caso al mensaje de Jesús. Oye, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como nosotros mismos, y no podemos pensar que vamos a hacer todo lo que nos dé la gana y que después al final de nuestras vidas Dios nos va a salvar. No, Dios no te puede salvar si tú no haces el camino. Él nos vino a dar el mensaje de cómo teníamos que salvarnos, pero esa salvación la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dios no tiene el poder, fíjate tú, no tiene el poder de salvarnos si nosotros no hacemos el camino. Esto es un tema importante, interesante, porque da pie a muchas fórmulas y a muchas equivocaciones en la forma de estar en esta sociedad que está causando verdaderos perjuicios. Uh-huh. Bueno, esto es un poco, en líneas generales, lo que yo quería hablar en arreglo a esta conmemoración de la Semana. Lo que está claro, que Jesús no murió. Jesús no murió, se fue a la India para... Estaba en estado, ¿cómo se llama? Samadhi, catatónico, que lo bajaron de la cruz, lo enrollaron en la manta y en la sábana, y a los 3 días se despertó, porque él no había muerto. Y ya se fue para la India, porque dice, si me quedo aquí me liquidan. Exactamente. Y se fue para la India. Y allí ya se perdió, aunque se sabe dónde está enterrado, que en el pueblo donde está enterrado, ¿cómo se llama? Es Renigara. ¿Cómo es? Es Renigara. Es Renigara, que no sabemos dónde está. Sí, ¿Tú has visto en el mapa dónde está? Sí, están en el mapa, he visto el libro, he visto la foto de la tumba, porque después también se dedicó allí a predicar y era un santo. ¿Se sacaron los restos o no? No, no, porque después de... Pues imagínate que los cristianos se enteren de lo que estamos contando, van para allá a sacar los restos de... Bueno, y hay fotos, hay libros, y en los cuales hay muchos investigadores que han ido allí a estudiar ese tema. Ya. Lo que pasa es que, bueno, no han levantado la libre porque, claro, se encuentran con... Bueno, pues ya saben, Jesús no murió. Jesús no murió porque además no hacía falta que muriese para mandarnos el mensaje. No murió. Y hay datos en los cuales corroboran que eso fue así. Sí, y sobre todo... Y entonces cuando se despertó del estado
catatónico en el que estaba, cogió la maleta y dijo, vámonos para la India, que ya había estado en la India él. Ya había estado en la India, en el Tíbet, en Egipto, sí. Preparándose como un adepto. Y está enterrado allí en un pueblo. A ver, dime cómo es Es Renigar. Es Renigar. Se escribe así, es Renigar. Espérate, aquí. A ver, en es Renigar, que no sabemos. Ahora lo voy a buscar yo en el mapa, a ver dónde está es Renigar. A ver cómo se escribe, es Renigar. A ver, ¿dónde lo tiene? A ver, lo estoy viendo. Es Rinagar. Es Rinagar, sí. Es Rinagar. Es Rinagar. Es Rinagar. Está enterrado. Jesús está enterrado en el Rinagar. Ahora lo voy a buscar yo. Y te voy a mandar la foto de su tumba. Sí. La foto de la tumba me lo vas a mandar. Sí. Mándame la foto de la tumba también. Es Rinagar. Vamos a buscarlo aquí en el plano donde está. Es Rinagar. A ver, ¿dónde está? Es Rinagar, y estoy buscando dónde está es Rinagar. Bueno, pues aquí está es Rinagar está en aquí donde dices tú. En Cachemira. Sí. Está en Cachemira. Sí. Bueno, pues vamos a investigar un poquito más iremos a la tumba de Jesús, ¿no? Pues si te interesa. Sí, iremos a donde murió Jesús, ya de mayor. Porque era un Buda, se hizo Buda él luego. Normalmente un santo para los indios o para los tibetanos lo llaman Buda, no un como Buda. aquí que se llama santo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, para cogerte, a ver. Y está la tumba allí de Jesús. Bueno, pues Mira. A ver, es Rinagar. Sí. Aquí tienes la tumba. Y me está enseñando a ver la tumba de Jesús en la India. A ver la tumba de Jesús. Bueno, y aquí tenemos la tumba. Que Jesús vivió y murió en Cachemira. Exactamente. Bueno, pues nada, interesante. Esto es un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Es Andrea Faber-Castell, que es un Andrea Faber-Castell, sí. Hizo un estudio estupendo de todo el tema. Yo tengo el libro y lo leí, y desde luego no es un tema sectario, ni fantasioso, ni un poco, sino bastante serio, con una amplia documentación bibliográfica, con muchísimas entrevistas de la gente de allí, de los damas. Incluso revisó las... ¿Y qué dice la iglesia de esto? Nada, que eso no es cierto. La iglesia no niega totalmente, porque se le va en contra de todo lo que ha predicado. O sea, que Jesús murió, resucitó, que fíjate tú, que es una fórmula, lo de resucitar, y vamos a ver, ¿por qué si Jesús murió en la cruz? Dicho, bueno, murió Jesús en la cruz y se fue al cielo. ¿Por qué se sacó el tema? Bueno, me manda un oyente el libro ya, fíjate tú, los oyentes como están están al loro, me manda el libro. Murió Jesús en Cachemira, y aquí me manda el libro, pues este es de otro autor. El secreto de la vida de Jesús en la India. Exactamente. Bueno, pues ya saben que Jesús no murió en la cruz, según Abel, que nos está contando hoy, que cuando estaba en estado catatónico en la cruz, porque si hubiera estado muerto se hubiera desgarrado, se hubiera caído, ¿no? Claro. Estaba en estado catatónico. Primero, no fue clavado. No fue clavado. Porque eso los clavos no aguantan. Ustedes mírense la mano, imagínense que en la sábana santa no salía la sangre del lanzazo en el corazón. No, y sobre todo otra cosa importante, si hubiera estado muerto, la sangre no hubiera estado líquida. ¿Y cómo se sabe con el tiempo si está líquida la sangre o...? No, hay un estudio, los forenses sabían si la sangre que estaba manchada en la sábana santa era líquida o no, porque es diferente. La sangre de un muerto es diferente a la sangre de un ser vivo. Entonces ellos lo investigaron. Vale, entonces la sangre estaba líquida, o sea que no estaba muerto. O sea, cuando lo amortajaron, no estaba muerto. No estaba tema muerto. muy importante. Sí, no estaba muerto. Y no aparece la lanza en el corazón, porque si no es verdad que no hubiera resistido. No aparece la marca del lanzazo en el corazón para matarlo. Porque los soldados, según el tema del Nazareno, la versión Nazareno de este compositor inglés que hizo este libro, los soldados vieron que estaba muerto, entre comillas, y entonces no le pegaron la lanza, y entonces dijeron, bueno, mire, quiero que llegó Nicodemo y otro más, y le pidió permiso al Pilato para sacarlo, y entonces adelantaron bajarlo de la cruz porque ya decían que estaba muerto. Y no estaba muerto, estaba en estado catatónico él, entonces lo amortajaron, lo dejaron tranquilo 3 días en la cueva. Si hubiera sido un espíritu, no hubiera hecho falta, otro tema importante que decía Faber-Castell, si fuera sido un cuerpo... hubiera estado el cuerpo muerto, hubiera salido el alma, no haría hecho falta rodar la piedra.
de la tumba. ¿Y quién rodó la piedra? Pues no lo sé, pero tuvo que rodar la piedra para que saliese, entonces significa que también está vivo. Y sobre todo, él no pudo después darse a valer de que estaba vivo, porque si no lo hubieran cogido otra vez y lo hubieran otra vez crucificado. Él se despertó del estado catatónico y dice, vámonos de aquí, porque aquí vienen por mí otra vez. ¿Ves? Son todos temas razonables. Sí, sí. Y salió salió huyendo escondido, se disfrazó. Como Puigdemont, salió como Puigdemont, huyendo no para la India. No para la India. A Jesús con Puigdemont. Salió para la India volando y allí ya murió de mayor. Murió de mayor y estuvo predicando, y además lo consideraban un santo, que ellos llaman un Buda, y además tiene además en la foto de este libro está fotografiado el prado, donde todavía se dice que es el prado de Jesús. Ya. Todavía tiene el nombre del prado de Jesús. Ya. Fíjate tú. Ya. Bueno, pues qué cosa muy interesante lo que traes, Abel. Sí, porque cuando muchas veces... Muy interesante, porque yo desconocía esta historia. Claro, y sobre todo te abre el espíritu, porque yo siempre me he preguntado, pero bueno, ¿cómo? Le voy a preguntar al obispo yo, a ver. Le voy a preguntar al obispo este tema. Cuando lo vea a don Bernardo. Don Bernardo, bueno, ¿usted sabe esto? Te voy a decir una cuestión. En el mundo católico hay una parte esotérica que ellos lo conocen. Y se tienen callados. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que hay en esa biblioteca del Vaticano? Ya. Esto tendría que estar en la Biblioteca del Vaticano. Lo que pasa es que ellos lo consideran secreto, como que la gente no está preparada para tener ese tipo de conocimiento y información. Ya. Bueno, pues está para hacer una película esto, ¿no? Pues sí, pues bueno, pues ya saben, Jesús no murió en la cruz, punto. Él estaba, como era que lo que hacía, era como un yogi de esto, paraba casi el corazón. Vamos a ver, para que ustedes comprendan el tema bien. Una persona que es capaz de curar a los ciegos y resucitar a los muertos tiene que tener una facultad especial que solo lo tienen los yogis de la India. Y él estudió en la India, estudió en los templos egipcios, donde el tema de la magia y todo tipo de cuestiones... Y el tema de la muerte lo tenían claro. ¿Entiendes? Entonces, no son temas... Los esenios eran una secta iniciática en ese momento, y conocían todo ese tipo de cuestiones. Entonces, es muy posible que todo esto hubiera pasado. Porque claro, no sabemos de Jesús desde los 12 años... Hasta los 30, ¿qué hizo? ¿Hasta los 33 o hasta 30? Hasta los 30 es cuando sabemos. Desde los 12 a los 30 desapareció. Entonces, claro. Y tú dices que él se fue para la India también, allí a aprender todas estas cosas. A la India, y además hay datos históricos que lo nombran. Sí. Es curioso. Entrevistas con los reyes, en los monasterios lama está escrito que un santo que ellos llaman un Buda vino, fíjate tú, estaba leyendo ayer, un santo Buda vino de un país lejano que se llamaba Israel. Además, otra cosa muy interesante, y es que resulta que los afganos son judíos errantes. O sea, que toda esa zona de ahí se fueron los judíos, cosa muy interesante. El mundo de los judíos no solamente está en Israel, primeramente estuvieron en Asia Central, en Persia, en Irán. Bueno, ¿cómo se llama el libro para los oyentes que quieran leerlo? A ver, aquí tengo el libro, me lo está dando. Jesús vivió y murió en Cachemira. La tumba de Jesús en Srinagar se llama así. Exacto. Bueno, entiendo yo que se pronuncia más o menos así, Srinagar. Es un libro de Andrea Faber Caster. Un tipo muy serio y que hace un estudio profundo, o sea, ¿no? Muy interesante. Bueno. Es que yo siempre había dicho, pero ¿cómo es posible? Mándame luego por WhatsApp el libro, que lo voy a comprar y lo voy a leer. ¿Cómo es posible que una personalidad como Jesucristo, que tenía esa capacidad para hacer milagros de todo tipo, no se defendiese a sí mismo? Bueno, pues ya está. Abel, nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo. Hoy se acabó. La semana que viene ya hablamos todo lo que quieras, más y con más tiempo. Pero bueno, muy interesante. Mándame el libro porque lo voy a comprar y lo voy a leer. Y ya saben, tenemos que salvarlo nosotros. Nadie nos va a salvar. Si no seguimos el mensaje de Cristo nosotros, Cristo no puede hacer nada. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.